Muy buenas noches, amados hermanos. Con mucho gusto les estoy saludando en esta noche. Me complace compartirles hoy el resumen de lo que vimos en la semana. Estuvimos abarcando Romanos capítulo 2, versículos 1 al 16, con los diferentes temas. El primero, moralistas inexcusables. Dios deja sin excusa a todos los hombres. El justo juicio de Dios, el día de la ira de Dios, y juzgados bajo la ley o bajo la gracia. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículos 1 al 16. Les invito a que me acompañen en esta lectura. Y enseguida haremos una oración. En este sábado 30 de mayo del 2020 vamos a leer Romanos 2, versículos 1 al 16. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a orar. Señor bendito Dios, en esta hora, Señor mío, otra vez rogando delante de ti para suplicarte que tu palabra nos llene nuestro corazón, nos alimente, nos nutra espiritualmente, nos dé un fundamento firme y sólido para edificar nuestra fe. Quiero rogarte, Señor mío, que bendigas a todos mis hermanos en esta noche, que estés preparándonos ya, Señor, para reunirnos mañana en el culto de mediodía que estaremos transmitiendo en vivo. Quiero pedirte, Señor mío, que nos des mucho gozo y alegría por entender tu palabra. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vimos entonces durante esta semana estos versículos de Romanos capítulo 2, versículo 1 al 16, donde vimos primeramente que la revelación general de Dios que fue dada a todos los hombres por medio de la creación hace que el hombre quede sin excusa. Nadie puede negar a Dios y nadie puede negar que tiene conciencia de lo bueno y lo malo. Hay una revelación especial que es su palabra. La palabra de Dios que está en nuestras manos, que se llama Biblia, y que contiene todo lo que los cristianos necesitamos saber para entender y conocer mejor la naturaleza y el carácter de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, refiriéndose a los judíos, porque los recipientes de la carta a los romanos son principalmente judíos, pero también gentiles,
podemos ver que el apóstol Pablo está hablando de una manera directa a los que conocen la ley, tanto a los que no conocen la ley. Todos son encontrados culpables y hay un juez que es Dios, que inevitablemente ya aprendíamos que el juicio de Dios es justo y santo, la justicia de Dios es justa y santa, y que nosotros como seres humanos no debemos atesorar ira para el día de la ira, porque el justo juicio de Dios va a presentarse en su momento cuando el Señor ya haya cumplido todas las cosas que nos ha planteado en su palabra, y entonces nadie va a escapar de este juicio. Absolutamente ninguno de los hombres que han pisado esta tierra van a escapar de este juicio de Dios. Vimos también que este juicio de Dios el apóstol Pablo le llama el día de la ira de Dios. Y el apóstol Pablo invita a que todos estemos conscientes de que tenemos que someternos y sujetarnos al juicio de Dios, que es justo, porque Dios no necesita ni testigos, ni pruebas, ni evidencias, ni elementos, ni nada que Él pudiera exigir para hacer un juicio justo, porque Dios tiene todas las cosas en su mano. Él sabe todo nuestro corazón y Él conoce todas las cosas que cada uno de nosotros hemos hecho. Pero ahora, ¿cómo queremos ser juzgados? ¿Queremos ser juzgados por la ley o queremos ser juzgados por la gracia de Dios? Los que son juzgados por la ley, tanto gentiles como judíos, dice el apóstol Pablo, que todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es decir, los que han pecado sin conocer la ley son culpables, no tienen excusa delante de Dios, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hicieron visibles claramente por medio de las cosas hechas, por medio de la creación. Entonces dice el apóstol Pablo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Ahora, los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Es decir, si alguien conoce la ley, llámense cristianos o judíos, que tienen una Biblia en sus manos, que la estudian, que conocen la naturaleza de Dios, que entienden su carácter y pecan, pues son mayormente culpables, porque los que conocemos la ley, entonces estamos pecando con conocimiento de la ley. Nadie por la ley, nadie por las obras estará bien plantado delante de Dios, que es un juez justo. Entonces el apóstol Pablo comienza aquí a hablar acerca de su evangelio, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a su evangelio. ¿Quién va a salir bien librado? Los que tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Dios había anticipado por su palabra que en un momento dado los hombres serían los recipientes de la palabra de Dios, pero escrita en sus corazones. Esto lo vimos en Jeremías capítulo 31, versículo 33, que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto también lo dice el escritor de Hebreos en el capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 16. Hebreos 10, 16 dice de esta manera: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es decir, Dios en su palabra promete y ofrece salvación por gracia. ¿Mediante qué? Mediante la fe. El evangelio que el apóstol Pablo predica es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así al judío primeramente y también al griego. Es decir, los que conocen la ley y los que no conocen la ley, los que han vivido bajo sus propios dimensiones, bajo sus propias reglas, y los que han vivido o han querido vivir bajo la ley de Dios, todos son pecadores. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Solamente por la fe en Cristo Jesús. Este es el evangelio que predica el apóstol Pablo. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, en Romanos 2:15 y 16, el apóstol Pablo dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Estos son los que han recibido la gracia por la fe, conforme al evangelio que enseña el apóstol Pablo. Versículo 16. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Esta es la salvación por gracia. No es una salvación por obras, es una salvación por gracia, que como dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Otra vez, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si alguien quiere ser salvo, si alguien quiere salir bien librado en este juicio de Dios, en el que la ira de Dios será patente y el justo juicio de Dios se hará irresistible, porque estaremos todos delante de Dios dando cuentas, solamente nos puede rescatar una sola cosa: la fe en Jesucristo, conforme al evangelio que enseña la palabra de Dios, conforme al evangelio que enseña el apóstol Pablo. Yo les animo, hermanos, a que sigan haciendo sus notas, anoten sus preguntas, enriquezcamos un foro en nuestra iglesia para que la palabra de Dios quede más clara y más sencilla en nuestro entendimiento. Compartamos con otros para que la palabra de Dios sea difundida. Les animo a que estemos mañana en la transmisión del servicio del culto en vivo al mediodía, y también, hermanos, que estén listos, porque el martes, con el favor de Dios, con la ayuda de Dios, continuaremos estudiando Romanos, ahora en el capítulo 2 a partir del versículo 17, para que la semana que viene nos encontremos de nueva cuenta estudiando todos juntos la palabra de Dios. Dios les bendiga mucho, hermanos.